intentar retar a vuestras manos y a vuestros cerebros. The second part will be for those who can be a little bit more active. Y la segunda parte va a ser para los que puedan participar de una manera más activa. It was very interesting yesterday listening to Santi and to Juan Marc and how close our thinking is. Le llamó mucho la atención ayer lo cerca que está en su forma de ver las cosas, de escuchando ayer a Santi y a Jan. I'm sure the way we coach, the way we deliver might be totally different. Puede que la forma en que llevan un entrenamiento y la forma en que dicen las cosas sea totalmente diferente. But I have no doubt that we have the same outcome in mind. Pero no tiene ninguna duda de que tienen el mismo objetivo en la cabeza, quieren lo mismo al final. So the topic is continuity skills in attack. Y el tema es habilidades para la continuidad en ataque. So there's some non-negotiables. Hay algunas cosas que no son negociables. Catch pass and pass selection is a must for every player. Hay una cosa que es obligatoria para cada jugador, que es la capacidad de catch, coger un balón, pasarlo y elegir bien el tipo de pase. Manipulation of the ball and your hand-eye coordination, if you don't practice, it will not improve. Si la capacidad de relación, la relación ojo-mano, si no entrenáis, si no la practicáis, no va a mejorar nunca. Footwork, mobility, agility, agilidad, movilidad y el movimiento de pies, running lines, líneas de carrera, and changing of running lines, y cambiar las líneas de carrera, I think is so important for all players. But in my experience, especially forwards, because coaches neglect to coach forwards how to play rugby, in my experience. En su experiencia, él ha vivido que todo esto que está hablando de la capacidad de mover las piernas, etcétera, de líneas de carrera, en muchos casos, por parte de muchos entrenadores, no se les enseña o no se trabaja con los delanteros. The game is well beyond the scrum, the line out, the breakdown for forwards. El juego está mucho más allá para los delanteros que el rack, la melee, la touch. And for backs, play from scrum, play from line out. Backs moves. I want a backs coach that has one move. If it works, fine. The rest, then we play. Él dice que los tres cuartos al final acaban teniendo jugadas y que muchas veces con tener una que funcione bien, a él le vale. I once worked with a coach who had 30 moves from scrum and 35 moves from line out. Él entrenó una vez con un entrenador que tenía 30 jugadas desde melee y 31 desde touch. Okay? I didn't see one work. Y no vio a ninguna salir bien. Okay, let's get going. So, everybody get a ball. Venga, todo el mundo con un balón. Pick a ball up. If you haven't a ball, you're going to coach. Los que no tengan balón son entrenadores. Okay. The ball. The ball should be an extension of your body. El balón tiene que ser una extensión de vuestro cuerpo. The same as having your boots on or your gum shield in. Lo mismo que tener las botas bien puestas o el protector bucal. Okay? But it is really important to understand how we can use the ball and how we catch a ball. Muy importante entender cómo podemos manejar el balón y cogerlo. Too many people catch a ball with their hands. Hay mucha gente que coge el balón con las manos. So, you pass me the ball. They catch with their hands. Eso pasa cuando vas a buscarlo con las palmas de las manos. The hands should draw the ball in. Las manos tienen que coger el balón hacia nosotros, cogerlo. 10 points of contact before the hand. De manera que tenemos 10 puntos de contacto antes de que llegue a tocar la mano. If the ball is in the fingers, you can move the ball. If the ball is in the hands, you can't move the ball. Si el balón está en las yemas de los dedos, podemos manipularlo. Si está en las palmas de las manos, no podemos manipularlo.
So we're just going to manipulate the ball in the fingers. Entonces vamos a manipular el balón con los dedos. And just think about nothing else but what the ball is doing in your fingers. Pensar solo en lo que está haciendo el balón en vuestros dedos. Okay? And then you must think about the pass. Y entonces pensáis en el pase. So if my fingers are here and I'm passing here, Si los dedos están así y paso así, it'll be a poor pass. va a ser un pase bastante pobre. So the ball is going to rotate through my thumb. So my hands are behind it. El balón rota alrededor de su dedo gordo y lo transforma en un balón que se puede pasar bien. But first of all, we must practice things. So this exercise, Pues everybody primero hay que start. practicar las cosas. Fingers down Los dedos hacia abajo and change hands. y cambiamos las manos. Okay? Now close your eyes. Ahora cerrar los ojos. Practica. Es ridículo tú también. What can you hear? ¿Qué oís? Palmetazo. ¿Qué oís? What can you hear? Tap. Tap, tap, tap. Si What oís, is this? ¿qué es eso? ¿Qué ruido es ese? Palmas. It's the sound of a knock-on. Es el sonido de una van. Okay? It's the sound of a knock-on. The less noise, Cuanto menos ruido, the more the ball is in the hands. más tenéis el balón controlado con las manos. Okay, so now. So I'm going to show you, and then you're going to do it. Ahora él se lo va a mostrar y ella lo va a hacer. Since I've been in Barcelona, there's one part of pass technique that I am really struggling to change. Desde que está en Barcelona hay una parte de la técnica de pase con la que se está peleando para que cambie. The players pass too much with their body and not enough with their wrist, fingers and elbows. Los jugadores pasan demasiado con el cuerpo y poco con los codos, con las muñecas y los codos. So the body does this. Entonces el cuerpo hace todo eso, Hands drop low, bajan las manos hacia abajo y luego dirigen ese movimiento levantando las manos and hacia then arriba. forward, O se dejan caer hacia adelante and I can't scan. y entonces no puedes ver lo que tienes delante. So the hands should travel between the chest and the navel. Entonces las manos tienen que hacer un recorrido entre el pecho y el ombligo. So this exercise, 2 hands on the ball all the time. Entonces dos manos en el balón todo el tiempo. So we start with this ball. No, go again. So go, have a go. ¡Hala! Toma. Bien. Te has tocado. Qué bien te he visto, ¿no? ¿Por qué no lo has pedido el balón a mí? Debe pedirle el balón a uno. Hay que ver primero cómo hacerlo bien. ¿Con las dos manos o tirando las dos manos? Ahora va bien, pero el segundo... Es que hay que tirarlo recto arriba. Pero... Primero va bien. Dicen que hay que tirarlo, pero... Ahora viene y lo va a hacer. Te voy a la cara. Yo también sabía mejor cuando lo hacía mucho mal. Sí, sí. Es la cadencia. Sí, efectivamente. Y con uno... So next one. Siguiente. I really don't like spin passes. A él no le gustan los pases con spin.
because we use them in the wrong situation. Porque tendemos a utilizarlos cuando no tocan. If I'm passing here, a sprint pass is just a bullet. Si le hago aquí un pase con spin, lo que estoy haciendo es pegarle un tiro, estoy tirándole una bala. And then go up to 10 meters, 8 meters, which would be a push Estamos pass. a 10 o 12 metros, igual sí. Okay? But the movement of the hands, so that is the red, this is the blue. Este es el balón rojo y el que tiene él es el azul. This stays here, this stays here. ¿Vale? Y se quedan en el lado en el que está. Ready? Go. Okay? Toma. So, my bad pass or your bad hands? ¿Qué ha sido? ¿Mal pase o malas manos? So again, have a go. So the hands are traveling across the body. O sea, os dais cuenta que las manos dan un balón, pasan por delante del cuerpo y trabajan con el otro. The wrists, the fingers, and the elbow is behind, but not high. Entonces estamos trabajando con la muñeca y el codo y no estamos levantando el hombro. Okay? Have a go. Venga. Esto sí que sí. Aquí la mano que esto no sale. Bueno, que la yo prende. Hostia, los paquetes, tío. Qué máquina. Si es que el otro era de calentamiento. ¿Cómo se nota que soy? Gordos de calidad. No vale hacer comentarios jocosos, que nos desconcentramos. High quality fats. Cuatro, grupos de cuatro. Vamos, pijo, que no es para la guerra. And again, dos pelota. So, the pass is very simple. Eyes and hands. El pase es muy sencillo. Ojos, manos, Head, cabeza, eyes and hands. ojos, manos. And finish like James Bond. Y acabamos como si le fuéramos a pegar un tiro. Okay? So, head, hands. Okay. This is the important pass, the lateral. Este pase lateral es el importante. This is just okay. This is just hand-eye coordination. Esto es solo para trabajar la coordinación ojo-mano. Okay, so one pass, four. Rápido, rápido. Más rápido, más Let's go, rápido. let's go, let's go. Oh, fail under fatigue. Okay, have a go. Venga, vamos. Calité, ¿eh? Os voy a grabar. Os voy a grabar. ¿Qué? El medio, a ver, el medio igual. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Esto tiene que ser más rápido. Allá me he ido, allá me he ido. Tienes que acabar mirando las manos. Para cortar las ¿cómo no hay que hacer? Oh, el making of. O hasta eso pueden hacerlo. Hasta estos paquetes pueden hacerlo.
all I'm doing is for the moment sharing ideas. The most important thing about any exercise is that A, you understand it. B, Lo más importante sobre cada ejercicio primero es entenderlo, the players understand it. que los jugadores lo entiendan también, And C, where does it fit into the game? y tercera parte, ¿dónde dónde cabe esto en el juego? This fits into the game because the aim is to make the players more comfortable with the ball. Esto tiene que ver con la relación que tiene esto con el juego, es que queremos que los jugadores estén más cómodos con el balón. Now the last one I'm going to show before we get active is El último antes de que nos pongamos en activo for the spin pass. es sobre el spin pass. So a little bit more distance. So again, Con un poco más de distancia. go a little bit further away. Oye, Okay, no so había venido, this ¿qué time you pensaba? have a ball. Pensamos que iba a traerte las cejas. Put that ball down. So two triangles. Dos triángulos. So this is the active player. El de medio es el activo. Back there. Okay, get round. And round again. Practice, very quick, practice. Venga. Venga, no toca buenos medios. ¿Ordeno yo? ¿Ordeno yo? Ese no, ese déjalo. Voy yo y ahora. Tú es el del medio. Es el suelo. Los dos te pasamos a ti. Y tú le pasas siempre a él. Tú siempre a él. Sí, Sí. vale. Ya no me pasas a mí. Aquí. Ahora cambia de lado. Cambia de lado. Que se ponga otro. Ya te has reventado. Okay. Who's our active players? In this, ¿Quiénes van a participar? ¿Esto lo grabas para un equipo o para la federación? Para la federación. ¿Luego esto rulará? Sí, intentaré que lo rule. Hay muchas cosas aquí que Claro, yo es que como ya he venido alguna vez, sé lo que hay. ¿Qué significa en este juego? Si no sacas alguna cosa, si vienes a ver nada más, luego se te olvida. Todo lo que como tú estás ahora mismo, tú estás viéndolo aquí y te puedo asegurar que cuando llegue a Tarragona, ya estás intentando recordarlo ya todo. no sabes todos los que hay. Porque ayer, por ejemplo, podías tomar notas y tal. Claro. okay. There is in England. There's a lot of changing thought on coaching. En Inglaterra ha habido muchos cambios en la forma de pensar en el entrenamiento. That I'm going to pass to him. Where do I pass? Si le voy a pasar a él, ¿dónde le paso? Okay. Because at the moment it looks a bit like this. You ready? Porque hasta ahora parecía que nuestros pases eran así. Think about it in a game. We want players into space to run on the ball. Pensar en un partido en el que queremos jugadores que entren en los espacios y que vayan hacia el balón. So I'm going to create the space with movement Voy a crear el espacio con movimientos and put the ball where he can accelerate. y voy a poner el balón donde Okay, pueda ready? acelerar. So I free, wrist and fingers lift the ball and he can accelerate. Si estoy libre, puedo hacer que mis
dedos coloquen el balón donde podemos beneficiar esa aceleración. Uno más, go. Venga, Just for demonstration and idea, I'm just going to tell how I would develop this as a warm-up. ya esto sería una especie de calentamiento y va a explicaros cómo lo desarrollaría después. So, this time, when you have made your pass, okay, you come out the grid, and we'll just do one. Normally it would be 5. Okay, one press up. Entonces, después de un pase, salimos fuera. En condiciones normales pediría 5, pero ahora vale con que salgáis y hagáis uno. That will leave some players with the ball. So, with the ball, the skill, where you're waiting, just Y el jugador que tiene un balón en las manos y no tiene a quién pasar porque hay gente fuera, va pasándose el balón alrededor de la cintura. or we could start stretching by doing high knees. O pueden hacer este gesto para hacer un estiramiento dinámico. And exercise, drop squats. Entonces, el tipo de ejercicio que haga el jugador fuera puede ser cualquiera, que se os ocurra. And this enables us to be mobile and stretch without stopping to stretch. Y entonces podemos estar moviéndonos y estirando sin parar. Okay, first game. Primer juego. So, can I have 2 teams of 6, 1 team in bibs? 2 equipos de 6, uno con petos. Ahí están los pedos. Ahí. Okay, where's the 2 teams? A ver dónde están los equipos. Without bibs here. Los sin peto aquí. Okay? So, 1, 2, 3, 4. How many we got? 5, 6, 9. Okay, so linear. Okay. So you're going to defend as you move with touch. Okay? Defendéis tocando. So the try line is here. Esa línea de 15 es la línea de ensayo. Your job is to play and get the player with 2 balls to score. Entonces tenéis que conseguir que un jugador que lleva 2 balones ensaye. This is called grip touch. That's why I've been kind and give you the small ball. Os ha dado un balón más pequeño porque se llama So the el ball grip, must el be in one hand touch del agarre. or 2 hands. Okay? So when we start playing, they can defend and we've got a pass. Okay? It's half pass, pass. But try and not catch. Okay, pass me the ball. Like this. Okay, pass me the ball. Intentar coger el balón con la mano sin pegároslo al cuerpo. Okay? And yes, you've got small hands, you're a woman. I don't care. Okay? I coached women for 15 years and they always played with size 5. No problem. Okay? You ready? You understand? The objective is to get the player with 2 to score. Objetivo, poner a un jugador con 2 balones que es el que puede ensayar. So your pitch width, 22. Ready? Play!
Play again. Just normal touch. Yes. Okay, that's 4 attempts. 4 intentos, cambio. Yeah, I want them to, yeah. ¿Qué os parece? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué pensáis de lo que ha pasado? ¿O de lo que habéis visto, hecho? I think we are using all the time our good hand. A good hand, and we only play with one ball. We have 7 balls, and we only play with one. Okay, okay. Tradúcete. Que digo que solo usamos una mano y un balón, y somos 7 balones. O sea, tenemos 7 balones y siempre usamos el mismo balón. Es un juego de mancos. Nosotros lo mismo, es un juego de mancos. Todo el mundo tiene uno aquí y solo juega con este. Se puede recibir este y pasar este. Can I make one really important point? As a coach, I Desde el punto de vista del entrenador, really dislike that pass a él no le gusta nada ese pase and that pass. y ese pase. I really dislike them. However, the game is about developing the confidence to play with the ball. De todas maneras, el juego tiene que ver con desarrollar la confianza para jugar con el balón. Okay? Because at some point, this will work. Porque va a haber un momento en el que esto va a funcionar. But not every offload in every game. Pero no todos los offloads en todos los partidos. Anything else? ¿Algo más? How can it improve? ¿Cómo lo podemos mejorar? Communication, we lacked width, we lacked depth. Okay. Less defense. Less defense. Menos defensa. What you mean improve by changing the defense? Yeah. Yeah, okay. Give more success by changing the numbers. Yeah. Si podemos conseguir mejores resultados cambiando los números, disminuyendo el número de defensores, por ejemplo. Just think about the good hand or the bad hand. Pensar en la mano buena y en la mano mala. So, I receive the ball from here, and I'm going this way. Is it that pass? Is that the best pass? Well, actually, I get the ball from here. And is that the best pass? ¿Cuál es el mejor pase? ¿Recibo de la derecha y paso la de la izquierda o recibo de la derecha y paso la de la derecha? ¿Cuál es el Think mejor about pase? what I said about the head. ¿Qué ha dicho a propósito de la cabeza? If I use this hand, because of the way I pass, my head will go first and my hand will follow. Si utilizo este pase y he trabajado lo que ha dicho antes de mano, cabeza, ojos, si él lo hace de esta manera, primero va a dirigir la cabeza y luego la mano va a seguir a la cabeza. And I don't know why, but if I do this, I see No a lot sabe of por qué, players pero cuando hacemos don't esto, turn the head. habitualmente no movemos la cabeza. Okay, so think about what is the easiest pass? Or if we're really clever, oh, Y si somos muy buenos, pues hacemos esto. okay, cambio, uno más. Cambio. It's just another game. That's all it is. But if you can use it for the way you want to play, that's when it becomes important.
Esto es otro juego, pero se vuelve importante si lo podéis utilizar para la forma en la que queréis jugar. But sub 6, sub 8, 9, 10, those players, those young players, could do this with beanbags, tennis balls. You know? Esto se puede hacer con niños de todas las edades, pero no con balones, con otras cosas, con una bolsa de alubias o con pelotas de tenis. Well, here's a challenge. Do it with frisbees. O hacerlo con frisbees. That is chaos. If you can get order from chaos, you have a game. I'm rubbish at frisbee. Okay, so now we're going to move on to footwork. Vamos ahora al juego de pies. This is difficult because it's wet. Aquí va a ser un poco difícil porque está húmedo. But who uses ladders and hurdles for footwork? ¿Quién utiliza escaleras y vallas para el trabajo de pies? There is real evidence now from American football and from rugby that ladders only really develop footwork in a very, very small way. Dice que tienen evidencia del fútbol americano y también del rugby que las escaleras favorecen el trabajo de pies muy poquito. Because if you look at how footwork is developed, it is actually a skill that uses more of the hip flexors and power movements than little fast feet. Porque se utilizan más los músculos grandes de las caderas que los músculos más pequeños de los pies. So again, who is active? Uno de los que están en activo, que active quiera in a entrenar circle. un círculo. Los activos, los que habéis participado. And we're just going to look at some movement. So I want a strong body position. Okay, chest Vamos up a and poner down. una posición fuerte de cuerpo. Feet. Reasonable balance. Feel comfortable. Estar cómodos, equilibrados. How fast you can move. I think fast feet. Vamos a ver lo más rápido que podéis mover los pies. Okay, perfecto. So this time we're going to go left or right. Ahora vamos a ir a la izquierda o a la derecha. Okay, so left, quarter turn. Left, quarter turn. Right, quarter turn. Ready? Hacemos un cuarto de vuelta cada vez que diga y hacia el lado que diga. Fast feet. Left, right, right, left. Okay. And just because I like exercises where the body has to go down and up. Y ahora, porque como a él le gustan mucho los ejercicios en los que el cuerpo tiene que ir para abajo y para arriba, Because the more time we spend on the floor, the less our team will be productive. porque cuanto más tiempo pasamos en el suelo, menos productivo es nuestro equipo. So swallow, down, okay? Cuando diga down es al suelo. So now 3 calls, left, right, swallow. Ahora va a haber 3 palabras, izquierda, derecha y suelo. Remember, the longer you're on the floor, the less you have to play. Y acordaros, cuanto más tiempo estéis en el suelo, menos jugáis. Swallow. Left, right, swallow. Okay, relax. So now we're just going to look at the ability to push or Vamos chain. a ver nuestra habilidad para empujar. Okay? So it's fast feet, forward. And think about every time you want to go forward, you drop to drive. So it comes from the hips. Cada vez que os digan hacia And the adelante, glutes. bajáis y caéis para empujar hacia adelante, para dirigir el cuerpo hacia adelante. You cannot play rugby with a small bottom. No se puede jugar a rugby con un culo pequeño. It's where the power is. Hay que tener mucha fuerza ahí. Okay? So the other one is lateral. So it's push. El otro es lateral. Okay? So ready, fast feet. Forward. Lateral. Okay? Okay. Now, a volunteer. Un Who is voluntario young and quick? Who thinks they are young and quick? necesita uno joven y rápido. Position.
You're an open side flanker, number 7. Okay. So I am 58, and I'm an ex-tight head prop. Él es un antiguo número 3 de you should beat me, 58 años. Okay, El otro es un flanker, face that way. bastante más joven. All I want you to do is mirror what I do, okay? Ahora tiene que hacer un espejo de lo que hace él. All I'm looking to do is break the tackle to free my arms. Entonces lo que vamos a hacer es romper el placaje para liberar You sus just won't manos. mirror me. I beat you. How old are you? 25. 25. A 58-year-old man beat you. Le ha ganado un viejo de 58 a los 25. What's the point? What's the point? What's your name? Pedro, Pedro, what's the point? that you have the decision, so you are always one instance before me. Where's, what did Santi show yesterday that he does not want to see? ¿Qué What did os he show dijo ayer yesterday Santi he que does no le not want to gustaba see? ver? ¿Apoyos parados? Come on, you were all in the room. You were listening to him, yes? Receive on the ball or standing up, no running. So, Santi, this is what you don't like. Correct? So if I can make the decision to unbalance the defender, Si yo puedo tomar la decisión para desequilibrar al defensor, if you get a 120 kilo prop, si tenéis un pilier de 120 kilos, it's easy to tackle. es fácil de placar. Drop very low, trip him up. Bajas bien abajo y lo tiras. And his 120 kilos does that. Y te pasa por encima pero cae. You get a 120 kilo prop that can change direction and sprint, very, Si very tenéis uno de dangerous. 120 kilos que es capaz de cambiar de dirección y sprintar, So- eso es otra cosa. Linear is the first activity, okay? Entonces la primera actividad es en línea. So it's the same thing, you just got to mirror me. We keep about a meter distance, so if I come forward, you go back. If I go back, you come forward, right? Okay. Okay, Bien, Pedro. so, this is exercise for the attack, okay? For the attack. Because what I want to do is getting into a shape where, so drop low and come forward. Get a split stance nice and low. I don't want that shape. Because that shape is going to come and hit me hard. Pues la idea es desequilibrarle de manera que no pueda adoptar una posición ventajosa para el placador, que es cuando Turn your hips, put that arm out. That's the shape I want to attack. quiere tenerlo en esa postura para poder atacar el lado débil, que ha creado él con sus movimientos. He may come and make the tackle, but he's not going to get a big shoulder hit. Entonces estamos impidiendo que tenga ventaja para golpearnos As he con el drops hombro. low with this arm, then we think about power step. And the power step is this first step to break. You push the ball through, chest, eyes, hands to the support line. And we have an offload. Entonces la idea es crear un desequilibrio en el defensor de manera que tengamos ventaja al romper su intento de placaje y luego hacer un movimiento de cabeza, ojos, manos para dar un pase, un offload a un apoyo. Sorry. The working group and I'm working threes. Ahora vais a trabajar de 3 en 3 And you just go the opposite way to us. Okay? y entonces el apoyo solo tiene que ir al lado contrario de donde vaya el portador. And what I want to try and avoid is that he can grab me and stop the ball. That's a failure. Si el defensor le agarra con el balón arriba, es un fallo. The ability to change and lift the offload. There was one of Santi's videos with the young players. I felt there was a problem with the support. Did anybody understand what I
thought was a problem. Dice que ayer viendo los vídeos de los jugadores más jóvenes que puso Santi, dice que él lo que veía era un Yeah, the supporting players. que él veía un problema con los jugadores en apoyo. ¿Cuál era? A little bit too flat, but I thought you were going to, the way you demonstrated then, I thought you were going to give me the answer. Our support tends to be on tram lines. El problema es que muchas veces el apoyo está metido en unos raíles. My support runs that line. Y entonces el apoyo va en ese, If I am now por going ese to tackle recorrido. and push this way, she doesn't move, that becomes a very difficult pass. Entonces si el apoyo va en ese camino que es como si fuera por un raíl obligado, no hay manera de darle un buen pase de offload. Think about where the defender would be. Pensar dónde estaría el defensor. So as we come in here, and I change, that defender is now trying to come across. And if she gets the next offload away, we're behind the defensive line. Entonces si el primer apoyo corre hacia adentro y además atrae a su defensor, entonces hemos creado en el siguiente offload un agujero muy grande. Okay, active players, groups of 3, play around with the exercise. Entonces volvemos a hacerlo en grupos de 3, a ver. Thoughts, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ideas, ocurrencias. You're a very quiet bunch. Sois muy silenciosos. Puede ser un buen sitio para calentar, para el trabajo de pies, la comunicación, You trabajo can de do, desarrollo. okay. You can use anything for warming up. Okay. But Podéis usar cualquier cosa para calentar. again, talking to Santi yesterday, the word drill, I hate the word drill. The word drill to me means that we are on the army square marching up and down. Let's drill again, let's drill again. La palabra drill, parrilla, ejercicio, a él no le gusta porque le suena muy militar, ¿no? Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Whatever exercise I give, whether it's with 1 player, 3 players or 20 players, it's a game of rugby. A él lo que le gusta es pensar que cada ejercicio que propone, sea de 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, eso es un juego de rugby. Okay, so Jean-Marc is a defence coach at the moment, but I think if I asked him truly, he'd say he's a rugby coach. Si le pregunto. I made my name as a scrum coach, but I'm a rugby coach. Si le preguntáis a Gianmarco, a él, qué son, Gianmarco ahora está trabajando como entrenador de defensa, él ha trabajado como entrenador de melee, pero si les preguntáis qué son, ellos os van a decir que ellos son entrenadores. So when you have a game, if it's one-on-one, you have the attack, you have the defence. Si tenéis un juego en el que es un 1 contra 1, ya tenéis ataque y defensa. In that little exhibition there, I felt the defences were too passive, and we end up with footwork like this. Okay? At some point, the first principle of play is what? What is the first principle of play? Go forward. El primer principio del juego es avanzar. If we don't go forward and we use our feet, I'm just dancing on the spot. Si me dedico a mover los pies y no avanzo, lo que estoy haciendo es bailar en el sitio. So, Pedro is going to attack me. At the moment, Pedro le va a atacar. defence is a little bit passive. Okay? We're going to come to a game at the end called rough touch. Okay? So, there's no tackles, but it's rough. So, rough touch. Luego vamos a hacer un juego de... If he's, remember I'm 58. If he comes too close to me, and I can get my shoulder in, this is just touching. We might as well just have a Saturday night dance. Okay? Parece como que van a empezar a bailar, porque es... So if he comes too close to me, I'm going to knock for the ball.
because he has failed. Si viene muy cerca de mí, voy a buscarle con balón porque es él el que se ha equivocado. Why do we have scrums, lineouts, hooks and mauls? ¿Por qué tenemos abiertas, touches, melés y moles? Why do we have them? Because we failed in our skills. Our skills have let us down. Porque nos han fallado nuestras destrezas. We have scrums because we've knocked on or made a forward pass or Tenemos can't get the melés ball. porque nos pillan con el balón arriba o porque hemos pasado un balón hacia adelante o porque se nos ha caído. We have lineouts because we're under pressure and have to kick the foot. Tenemos touches porque cuando nos presionan al final decidimos tirarla fuera. We have rooks and mauls because our footwork has failed and we just have a game where people try and the English Premiership, the top 14, the Pro 12, they just have great big gym monkeys running into other big gym monkeys. Entonces, en competiciones como puede ser la Super 15 o las ligas británicas, la Premiership y todas estas, hay cosas que pasan porque tienen un mono de gimnasio que va a pegarse con otro mono de gimnasio. Mejor gorila de gimnasio. Y eso es una estupidez. Now he can offload. Ahora puede hacer un offload. He's disrupted the defender. Porque ha alterado el equilibrio del defensor. He can get his chest, his eyes and his hands to the support on 45-degree angles. Y entonces ahora él está en una situación en la que ha colocado su pecho y su mirada en un ángulo de 45 grados dirigido hacia el apoyo. We're now going to put that into a game. So, entonces ahora intentamos poner esto en un juego. Synchro defensa, synchro attacker. In the channel. That's how, no, leave him there. So the 5-meter channel. Defensa. Uno, dos, tres. Okay, so defensa is just a grab, ¿vale? O sea, la defensa lo que tiene que hacer es agarrar. But if you stop them running, that's a success. Y os sale perfecto si conseguís que paren de correr. Okay. Bien. Fail. Okay? So, uno más. Go to meeting. Yeah, go. Sí. ¡Ole! Okay, cambios. Okay, one of the coaches. What's your name? You were watching closely? ¿Estabas viéndolo? ¿Tienes fijado? Okay, you're the coach. What do they need Ahora to tú eres su improve? entrenador, ¿qué les tienes que decir? Bueno, pues que, por ejemplo, que ataca al defensor, debería llevar la bola con las dos manos. Two hands. Okay, there was too many one-handed passes. No abrirse Demasiados demasiado. pases con una mano. Atacarle a él y llevarlo a un lado, no irse a un lado directamente. Attack the player, not trying to go inside and then grab it. Instead, move him, point, Okay. Sus apoyos no fuesen todos a la misma profundidad, sino que hubiese
que ha hecho. Eso es muy importante. What about the players? ¿Qué pensáis los jugadores? Talk to me, I'm your coach. Su entrenador os ha preguntado, ¿qué pensáis? Okay. In terms of learning, Desde el punto de vista del aprendizaje, there's a thought on learning that if I tell you, you may understand and you may retain the si information. os lo dice, puede que lo entendáis y puede que retengáis la información. If I show you, Si os lo muestra, you're more likely to understand es más fácil que lo entendáis, because a lot of people learn better by seeing than listening. porque mucha gente aprende mejor viendo que oyendo, But if I involve you pero si os involucro and I check your learning, y controla lo que aprendéis, then I know you understand. entonces él sabe que habéis entendido. So what from the players could improve? Desde el punto de vista de los jugadores, ¿qué puede mejorar lo que habéis hecho? Respecto al ataque, realmente pegar la defensa y no hacer ningún movimiento antes de atacar al defensor, ¿vale? Y sobre el apoyo, muchas veces nos falta paciencia, nos falta visualizar los espacios, y una vez que visualizamos el espacio, tener paciencia para atacar el espacio en el momento justo. ¿Algo más? Yo creo que cuando queremos desbordar al defensor, lo hacemos demasiado tarde. Cuando vamos a hacer el movimiento, el defensor está demasiado cerca del defensor y da tiempo de ir. I agree. There was a fantastic Welsh player of the 70s called Gerald Davis. Había un magnífico jugador galés en los 70, Gerald Davis, He's been the manager of the Lions for the last 3 tours. y ha sido el manager de los Lions en los 3 últimos tours. If there is anything on YouTube with Gerald Davis playing, watch it. Si podéis ver cosas de Gerald Davis en YouTube, verlas. Because he didn't sidestep people here. He Él could nunca hacía sidestep el people from sidestep here. aquí, lo hacía ahí. And he could move 2 meters without slowing down lateral. Podía irse un par de metros lateralmente sin parar la velocidad. The next player that I saw that sort of movement with was Jason Robinson. El siguiente al que le había hacerse eso fue a Jason Robinson. And if you go on YouTube and look at Danielle Waterman for England women, her footwork was Si amazing. veis a una jugadora inglesa, Danielle Waterman, hacía algo parecido. So my feedback to the players is, remember the game was offload, not 2-on-1. Recordar que el trabajo era offload, no un 2 contra 1. And from your health and safety point of view, Y por vuestra salud y seguridad, this type of pass is going to put you in hospital. ese tipo de pase es muy arriesgado para vuestra salud. Because when I was 23 and 115 kilos, I would just think Christmas has come. Cuando él tenía 25 años y 120 kilos, My only decision is, am I going to break the first or the fifth rib? entonces la única decisión que tenía que tomar es qué costilla le rompo, la quinta o la séptima. That's why I don't like that pass. Por eso no le gustan esos pasos. Okay, next game. 5 attackers, 3 defenders, 3 defenders. Okay? 5 atacantes, 3 y 3 defensores. A la defensa. To 20. Falta a mí. Uno de los atacantes, el apoyo. No dos variaciones. Todo en el mismo sitio. No había uno que pasa por el carril que deja el defensor, no otro que entra por el carril de fuera, y otro que fuera. No era que había varios, pero había una posibilidad de pase. Me está dando las opciones. You can only move across the line. You can't move forward.
Eso es después de... Me ha hecho coger el balón y se tira para atrás. Sigamos la fiesta en casa. Pues está la de... Aguayo algo. Ahí arriba, tío. Ah, pues ahí va un aguayo algo. Claro. Pero claramente continuidad aquí no pasa. O sea, no hay algo que diga tú que está dando una clave de cómo mejorar la continuidad. No pueden ir hacia adelante, solo pueden descender hacia los lados. Bueno, realmente la continuidad es prácticamente. Pero... Y eso que es no tan iba bien, ¿no? Yo sí. Y yo. Mi abuelo era calvo. Y el mío. Calvo no, tiene un poco de pelo. Se quedó algo que hacía con 60. Yo también. Pero calvo. Calor, tío. Eso se llama mi compañerita tirando. Por ciudad. Ha salido hasta en la revista del cuerpo. Sí, sí. ¿Sí? Claro, oye, con 25 años, ¿no? Kyle, turn and go. Rapido, rapido. Hostia, rápido, me recuerda a Garrett. Claro, si te pones que sin botas, tío, se pasa aquí a tu villa más rápido que allá. Kyle, turn and go. Tiene una cuenta de llamar a ellos. Tiene una cuenta de llamándole a ellos. Tipo, no me dijeron te digo una cosa, igual te sorprendería terminar, ¿eh? Porque no creo que sea más, ¿no? Que no están, ¿no? Hay gente muy buena por ahí, sin equipo de territorial, la gente muy mala. Si ese tío hubiera trabajado. No, y no te estoy hablando de que si tuviera trabajado, sí. Ah, no, vale. No estoy hablando de que ya está. El hincho este que cae, está en esa pena Germania. Según Gina, tú puedes jugar a la línea. Este ejercicio se suele hacer durante 2 minutos. You can make it as big as you like. You can do 9 against 5 against 5. Se puede hacer con el número de jugadores que se quiera y con el tamaño del campo que se quiera. And you can make as many passes as you like. The key is Podéis dar los pases que queráis, pero el punto clave es... key to the success of the game. Líneas de carrera. So, speed lines. Desde un punto de vista, lo más importante para este ejuicio es las líneas de carrera. Any of the coaches feedback to how that game can ¿Algún improve otro for the entrenador players? quiere dar una opinión sobre lo que ha visto? Juegan compensaciones, es lo más real del juego. Están entrenando compensaciones, lo más real del juego. This game is a fantastic conditioning game. Pre-season fitness. Don't run them around the field. Find games that make Me them encanta die. este juego como trabajo de pretemporada porque se hace es muchísimo mejor que dar vueltas al campo. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. And that is why the All Blacks are better than anybody else. And Jean-Marc will tell you that for 40 minutes, 50 minutes, France compete with the All Blacks. But in the last 10 or 15 minutes a game, when the brain's got no oxygen, the All Blacks beat everybody. Entonces dice, a propósito de lo que tú decías, que este tipo de trabajo es lo que hace que los All Blacks tengan los resultados que tienen, porque Francia solo pudo competir con ellos durante un tiempo, porque nosotros están acostumbrados a este tipo de trabajo. You cannot be successful without being competitive, without being put under pressure, and without physical contact. No puedes ganar sin capacidad de competir, sin trabajar bajo presión y sin tener éxito en el contacto. But there is one thing that, you know, I am sure Jean-Marc, myself,
all of you have game plans and you have your playbooks and your Está exercises. seguro de que todos nosotros, Jean-Marc, él y cualquiera de nosotros tenemos nuestros libros de jugadas, nuestros planes de juego. But the one thing that has let down this morning has been what? Lo que queda claro esta mañana que es. What has been the failure of this morning? ¿Qué es lo que ha fallado esta mañana? Our skills aren't good enough. Our skills aren't good enough. We could have scored 4 more tries. Podríamos haber metido 4 ensayos más, no hay habilidad, las habilidades básicas son lo que nos falla. And all our favourite words apply. No communication, no depth. Y ahí estaban todas nuestras palabras favoritas cuando hablamos de rugby, no comunicación, support, apoyo, lacking width, falta and the de ability to profundidad, pass. falta de anchura. Is that enough? Yes. So we go one more time. Okay. Venga, como ya habéis descansado bastante, un poco más. Si queréis preguntar cualquier cosa, os acercáis y preguntáis. Bueno, vamos a tomarnos algo. No, ha dicho que... No, está hablando ahí. Ya, que quiere comité. No, ha dicho que si hay alguien que tenga preguntas. What do you think? And move the defense. Who's on the pitch? You or me? Okay. If you look to the coach too often, maybe you should be sitting next to the coach. Si miras demasiado al entrenador, igual estás mejor sentado con él. Okay. You make the decision, and then if it's the wrong decision, we have a discussion after the game. But you're on the field. Tú tomas tu decisión y si te has equivocado ya lo hablaréis cuando acabe el partido. I think we should talk about that. So, because some of our tries we missed them because not of our skills, because of our decision taking. Okay. And I think I agree with them because most of them they were to try to create the holes in the defense just 2 meters away from the defender, and they don't manipulate the defense with enough distance to make the defense take a decision or changing the hips or just moving. I agree. Lo has dicho tú. Sí, eso. I agree. Cuando estaba de defensa me parecía fácil defender porque no movía la It's defensa. more decision taken than. But you said it's a failure in our skill. No, it's. We were failing with the skills, but decision making is a skill. Yeah. So we're failing in the skill. Okay. So, how can I best explain this? There are. I have done many conferences over many years, and Durante muchos años ha dado muchas conferencias. I have 2 outcomes in mind. One is that you might see something and say, yes, I've seen that, I agree with it, it's fine for me. Pues uno de los objetivos puede ser he visto algo y me parece que está bien y estoy de acuerdo. The other is that you don't agree with me, which is fine as well. Y la otra opción es que no estéis de acuerdo con él. And sometimes I don't care. Y la mayoría no importa. Because the only way to sort it out is that you have an opinion, I have an opinion, our teams come and meet, and one team wins, one team loses. On that day, your opinion was right. Pues podemos tener cada uno nuestra opinión, nuestros equipos juegan uno contra otro, un día gano yo, pues ese día tenía razón yo. So, the second objective for me is I am trying to challenge your thinking. And if I challenge your thinking to think differently about the game, it's been successful. Y él lo que está haciendo es retar vuestra forma de pensar y si consigue que cambiéis vuestra forma de pensar, pues es algo positivo. If you've challenged my thinking, tomorrow I will sit on the train back to Barcelona and I'll think, okay, that's a good idea, I'm going to steal that. Y si alguien le reta o le lleva a la contraria, cuando vuelva a Barcelona en el tren, pues posiblemente alguna cosa le Santi, convenza. where's your map? What is new in rugby? What is new in rugby? What is new? ¿Qué es nuevo? ¿Qué hay nuevo en el rugby? Absolutely nothing. No hay nada nuevo. When I played for Moseley in
1982 to 1993, we had a coach that was well ahead of his time. Jugaba por Mosley en finales de los 80, principios de los 90. He introduced us to complex training. Y tenía un entrenador que introdujo una forma compleja de entrenar. In the summer, playing hill sprints, lifting weights, back to play. Lo que hacían era jugar, sprints en una cuesta, pesas y volver a jugar. The way he wanted us to play is about the way you see the game at the moment. Entonces la forma en la que él quería que jugaran era la forma en la que veían el juego en el momento. Why did we fail? Because we were amateurs and we weren't fit enough. Entonces fallaron porque eran amateurs y we weren't fit enough. We no failed estaban because we suficientemente en forma. So our coach was ahead of his time and we were backwards. Entonces aquel entrenador estaba adelantado a su tiempo y ellos estaban retrasados a su tiempo. So if I try and play the team at Sesion the way France or New Zealand play, I will fail because they won't do it. Porque si él, que está ahora entrenando a Poblenou, intenta entrenarles como entrenan Francia o Inglaterra, pues va a fallar porque ellos no están en forma para jugar así. So the skill of the coach is to take that and make it work for the team, not try and impose that on the team. Entonces lo que hay que hacer es coger, por ejemplo, lo que propone Jean-Marc y hacerlo que funcione con el equipo, no hacer que el equipo haga eso. Going back to your question, because I haven't forgotten, what will improve that decision-making process? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué haría que mejore el proceso de toma de decisiones en este juego? One word. Una palabra. For me, just one word is difficult. No, just one word. Just one word, honestly. One word. Heat. Before you get that, I would suggest we need communication. But I said one word, and one word is communication, but it needs to be early. We are trying to play almost like a flat attack on a passive defense. Entonces el tema es que habría que buscar una palabra que resuelva el problema de la toma de decisiones. Y él diría comunicación, que ya está dicho. Pero el problema es que estamos organizando un ataque plano y decidiendo tarde. There's only 2 or 3 players that I have seen that can fly half and play flat against an aggressive blitz defense. No he visto más de 2 jugadores en su vida que sean números 9 que sean capaces de jugar cerca de una defensa plana. Apertura. Apertura. In order. En orden son Age. Barry John, Mark Ella, and Jonathan Davis. Y Jonathan Davis. I think those 3 could play against anything when they were at their best. Cuando estaban en su mejor momento, esos 3 eran capaces de jugar cualquier cosa. Okay, I've given you too much rest. Habéis descansado demasiado. Okay. Last game. Último juego. 2 teams. 2 equipos. 2 teams. No conozco a ninguno. Algún reportaje de No conozco a ninguno, tío. Nathan Davis, que es de los 80. Hablando de todos los jugadores, una apertura de los años 70 que sabe jugar con la tormenta de presión, la tormenta de la Practica. On the edge, on the width. With a line break.
and push back a little bit further for me. Marca al centro del campo, a 50 metros. Para morir. Para cerveza, lo vamos a poner. If you knock them over, they're too close. Australian will start.